revelado. El increíble momento en que un millonario de corazón hielado se transformó por una bebé. Javier, un abogado de 38 años, se encontraba inmerso en un mar de papeles y estrategias legales en su oficina del bullicioso barrio de la Roma. Su figura, impecablemente vestida, irradiaba éxito. Sin embargo, en el fondo de su ser, había un eco de vacío. Había logrado construir una firma de renombre, pero a costa de su propia humanidad. La ambición lo había hecho un hombre frío, incapaz de conectar con el amor, la compasión o, peor aún, con la familia. Su madre siempre le había enseñado sobre el valor de la honestidad y los lazos familiares, pero esos principios eran solo sombras en su vida. Todo cambió con la llegada de su hermana Lucía y su bebé Valentina. Javier solo pudo mirar a la pequeña con desdén. Las visitas a su oficina se convirtieron en un protocolo que cumplía sin entusiasmo, apenas deslizando una sonrisa mecánica hacia el rostro inocente de la niña. La imagen de Valentina, risueña y despreocupada, no lograba traspasar el hielo que había construido a su alrededor. No obstante, los meses pasaron, y esas visitas, inicialmente frías, empezaron a agitar algo en él. Cada risa de Valentina era un pequeño rayo de luz que comenzaba a derretir su corazón, como una gota de agua cayendo en un glaciar. Sin embargo, su mundo profesional estaba lleno de sombras. La presión en el trabajo crecía, y un viejo socio, Oplón celoso de su éxito, tramaba un plan malicioso para arruinar su reputación. Javier sentía que el tiempo se le escapaba entre dedos nerviosos. Cada día a su escritorio se convertía en un campo de batalla donde luchaba por mantener el control, pero el acosador susurro de la inseguridad comenzaba a asediarlo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Los recuerdos de su infancia comenzaron a fluir a su mente, entremezclándose con las expectativas profesionales. Su madre, cocinando mientras le contaba historias sobre el poder del amor y la familia, eran ecos que resonaban cada vez más fuerte en sus pensamientos. La visión de Valentina, con sus ojos brillantes y su risa contagiosa, le hacía cuestionar si realmente valía la pena sacrificar tanto en nombre del éxito. Pero la angustia crecía a medida que el viejo socio maniobraba en las sombras, y Javier se encontraba en un aprieto. Tenía que decidir, seguir su camino cubierto de ambición, o tomar el riesgo de abrirse al amor que una vez le fue enseñado. La presión aumentaba, profundizando el dilema moral que lo devoraba. Mientras se preparaba para una reunión crucial, el rostro de Valentina le vino a la mente. ¿Podía enfrentarse al mal que amenazaba su reputación y al mismo tiempo recuperar el sentido de ser parte de una familia? El momento culminante se acercaba. Con el corazón dividido y la mente en caos, Javier sabía que debía actuar pronto. Pero en esa sala llena de gente, donde su ambición lo llevaba a querer aplastar a sus rivales, sería capaz de recordar que no todo en la vida era un juego de ganancias y pérdidas. ¿Podría, incluso ahora, recuperar algo de lo que había perdido? La incertidumbre lo acechaba con cada aliento. Cada segundo que pasaba aumentaba la tensión. ¿Cómo podría reconciliar su ambición con su deseo de ser un hombre íntegro y familiar? Su historia estaba a punto de tomar un giro inesperado, pero la decisión que enfrentaba podría cambiarlo todo. Javier respiraba profundamente antes de entrar a la sala de reuniones. El eco de sus pasos resonaba en el suelo pulido, pero su mente estaba distante, tan sumida en sus pensamientos que apenas registraba el ambiente a su alrededor. Un aire denso de tensión y competencia lo rodeaba. Cada uno de los rostros que lo miraban conocidos, y al mismo tiempo, amenazantes. Se sentó al borde de la mesa, consciente de las miradas que lo juzgaban. Esa reunión no era solo un enfrentamiento profesional, era una prueba de su carácter. La voz de su viejo socio, Marcos, irrumpió en sus pensamientos, como un ataque sigiloso. «Javier, ¿puedes explicar las decisiones recientes de la firma? Hay rumores que sugieren que no estás al tanto de lo que ocurre». La burla disfrazada de preocupación en su tono era como un dardo envenenado. Javier sintió un nudo en el estómago, pero el recuerdo de Valentina, atrapado en su mente, sobresalía como un baluarte. Ella era lo que lo mantenía firme.
La risa contagiosa de la pequeña era su recordatorio de que había más en la vida que el éxito empresarial. Optó por una respuesta calculada, alineada con la imagen que había cultivado. Mis decisiones son siempre estratégicas. Este es un camino que hemos construido todos juntos. Sin embargo, las dudas comenzaron a zarandear su confianza. La mirada inquisitiva de los otros socios le recordaba lo frágil que era su posición. Era un juego de poder, y el alimento de ese juego era la desconfianza. La reunión se tornó en un caos de acusaciones y defensas. Mientras sus compañeros debatían apasionadamente, Javier se encontraba atrapado entre la necesidad de protegerse y la creciente incomodidad de su propia ambición. En su interior, una batalla se libraba. La voluntad de seguir una ética profesional que había dejado en el olvido, o la tentación de luchar con garras para conservar lo que había construido. Un comentario de un socio descontento resonó en sus oídos. Si Javier no es capaz de manejar solo una crisis, ¿qué le espera a nuestra firma? Estas palabras sentenciaban el camino que había tomado, y Javier sintió cómo el peso de la realidad lo aplastaba. En ese instante, una chispa de desafío se encendió en su interior. La lucha no solo era por su reputación, era por su esencia, por el hombre que alguna vez fue, por aquel que comprendía la importancia de los lazos familiares, de la compasión. ¿Era posible recuperar esa humanidad y al mismo tiempo triunfar aquí? Con el tono de voz más firme que había sentido en mucho tiempo, expresó: «Este no es solo un negocio. Se trata de las relaciones que construimos y del respeto que cosechamos. He dejado de lado aspectos de mi vida que son más importantes que cifras o contratos». Las bocas se abrieron en sorpresa, pero su determinación reflejaba una búsqueda interna que había comenzado meses atrás. La reunión terminó, pero Javier sintió que una nueva batalla comenzaba. Finalmente había hecho una elección, y la búsqueda de ese equilibrio entre éxito y humanidad no sería sencilla. Su deseo de proteger lo que significaba Valentina lo había llevado a cruzar la frontera de la ambición hacia la vulnerabilidad, y ahora necesitaba enfrentarse a las consecuencias de sus decisiones. Sin embargo, en su mente resonaba un recordatorio. Su experiencia personal lo había cambiado de manera irrevocable. Mientras abandonaba la sala, una conversación inusitada con su madre vino a su mente, recordándole que las lecciones de la vida, no siempre en forma de éxito, eran también una guía. La visión de Valentina esperándolo en casa le apretó el corazón. La fuerza que había encontrado lo instaba a actuar, a explorar las dimensiones del amor que había rechazado. Pero un mensaje inesperado interrumpió sus pensamientos: la llegada a su oficina del documento que revelaría los oscuros secretos de Marcos. ¿Podía estar el mal acechando más cerca de lo que había imaginado? Con el corazón palpitante, Javier sintió que el verdadero conflicto estaba a punto de estallar, y con ello, su camino hacia la redención se complicaba aún más. Sería capaz de enfrentar a su antiguo aliado y, a la vez, reconciliarse con el hombre que aún tenía la posibilidad de ser. Javier se detuvo en seco frente a la puerta de su oficina, sintiendo un torrente de emociones mientras el mensaje aún titilaba en su pantalla. El documento que había recibido contenía información explosiva sobre su antiguo socio, y eso lo llevó a cuestionar no solo sus decisiones profesionales, sino su propia moralidad. La angustia por proteger a su familia y su firma se entrelazó con la incertidumbre sobre la verdad que podría estar a punto de descubrir. De repente, la sala pareció cerrarse a su alrededor. Había tomado la decisión de enfrentarse a su propio dilema moral, pero esto era diferente. Las implicaciones de ese documento podían ser devastadoras. Javier recordó las palabras de su madre sobre el impacto de las decisiones que tomamos, un eco que resonaba en su mente mientras sopesaba las posibles consecuencias. ¿Debería confrontar a Marcos con esta información? Incluso si significaba abrir una caja de Pandora que podría destruir a muchos, incluidos aquellos a quienes valoraba. Caminó hacia su escritorio, el sonido del roce de sus zapatos contra el suelo interrumpiendo el silencio. Su mente se debatía entre la lealtad y la justicia. A lo largo de su carrera, había hecho sacrificios por su firma, defendiendo conceptos que, en el fondo, sabía eran complicados. En lugar de eso, había dejado que la ambición nublara su juicio, había optado por ignorar lo que estaba mal en su búsqueda desmedida de éxito. Pero ahora, con Valentina en su vida, su perspectiva estaba cambiando. Mientras revisaba el documento, sus ojos se abrieron ante las revelaciones. Cada palabra lo hizo sentir más culpable. Las acciones de Marcos eran peores de lo que había imaginado, y en ese momento, Javier se dio cuenta de que estaba atrapado en un ciclo vicioso de miedo y ambición.
Si él decidía ignorar lo que sabía, se convertiría en cómplice. Pero, ¿sería capaz de arriesgar su posición y la estabilidad de su firma por hacer lo correcto? El corazón le latía con intensidad, y un conflicto interno creció en su pecho. Pensó en Valentina, su alegría, y se sintió impulsado a ser mejor, no solo para él mismo, sino para ella. Esa pequeña era su inspiración. Con un suspiro profundo, decidió que no podía dar la espalda a la verdad. No podía traicionar su propio valor, ni falto a sí mismo. Sin embargo, esto implicaba un enfrentamiento con Marcos, un rival que conocía sus debilidades. Javier se levantó y tomó un papel en blanco. Comenzó a anotar las preguntas que le haría a su antiguo amigo. Deseaba que esta vez la conversación se basara en la honestidad, en el respeto que pretendía reclamar. Con cada palabra escrita, su resolución se afianzaba. Infundiría su nuevo camino con transparencia, porque había llegado el momento de confrontar no solo a Marcos, sino al hombre en que se había convertido. Al salir de su oficina en busca de Marcos, Javier sintió una mezcla de adrenalina y miedo. Las sombras de lo que había aprendido y lo que aún debía hacer lo seguían de cerca. Cada paso estaba cargado de una promesa renovada. Sin embargo, antes de alcanzar la puerta de Marcos, recibió una llamada. Era Valentina, quien dejaba un mensaje reconfortante, recordándole que la vida era más que negocios, y que el amor y la verdad podían abrir más puertas de las que jamás podría imaginar. Con el corazón palpitante, Javier sintió que cada uno de sus dilemas se aferraba a él con ferocidad. Iba a enfrentar a Marcos, y con ello, un cambio que alteraría la naturaleza de su vida. Pero, al mismo tiempo, un nuevo mensaje llegó a su teléfono. La pantalla iluminó su rostro. Necesitamos hablar sobre el contenido del informe. ¿Quién había decidido involucrarse y complicar aún más su ya tensa situación? Esa era la advertencia de que las consecuencias de sus decisiones estaban a punto de desbordarse más allá de su control. La tensión aumentaba, y Javier comprendió que su lucha apenas comenzaba. Javier tomó un instante para respirar, acumulando la presión que sentía en su interior. La combinación de dudas y determinación lo envolvía como una espiral de emociones difíciles de manejar. La llamada de Valentina aún resonaba en su mente, un recordatorio de la importancia de actuar con integridad, no solo por la estabilidad de su firma, sino por el futuro que su pequeña merecía. Mientras se dirigía hacia la oficina de Marcos, su corazón no solo latía rápido por la tensión del momento, sino porque estaba a punto de desafiar no solo a un compañero, sino a un viejo amigo. La proximidad del confrontamiento lo llevó a revisar mentalmente su propio camino. Había permitido que la lealtad lo cegara ante comportamientos inmorales. ¿Cómo había llegado a estar en esta encrucijada? Los ecos de conversas pasadas con Marcos flotaban en su mente, esos momentos de camaradería que ahora parecían lejanos y distorsionados. Al llegar a la puerta de su antiguo socio, una oleada de dudas lo invadió. ¿Sería suficiente su voluntad de confrontar a Marcos con estas verdades? Tomó una decisión. Ya no sería el Javier que temía las consecuencias de sus acciones. En lugar de eso, sería el arquitecto de su propia transformación, un profesional dispuesto a arriesgarlo todo por hacer lo correcto. Marcó con firmeza y entró, una expresión de resolución en su rostro. Marcos, sentado en su sillón elegante, levantó la vista sorprendido. La atmósfera dentro de la oficina era pesada, y Javier notó cómo las paredes parecían absorber su tensión. No había más lugar para rodeos ni calculadoras sonrisas. Debía ser directo. Marcos, tenemos que hablar sobre lo que he descubierto. Comenzó, su voz firme y resonante. Notó cómo la sorpresa se tornaba en incredulidad en el rostro de su ex compañero. Busco la verdad, y eso implica reconocer lo que ambos hemos ignorado. ¿Qué has hecho?, agregó Javier, sintiendo el peso del momento. Era como si una gran piedra cayera entre ellos, separando su pasado como amigos y definiendo su presente como adversarios. Marcos frunció el ceño, visiblemente descompuesto. ¿De qué hablas, Javier? Sabes que lo que hacemos en los negocios no siempre es blanco o negro. Hay matices. Tienes que entender que esto es parte del juego. Ya no quiero formar parte de ese juego, replicó Javier, sintiendo una oleada de liberación a medida que cada palabra salía de sus labios. Sin embargo, en su interior, una pequeña voz cuestionaba si su determinación sería suficiente para enfrentar las represalias de Marcos. Mientras la conversación avanzaba, la tensión crecía. Javier se dio cuenta de que esta no solo era una lucha contra Marcos, sino también una batalla interna, donde debía reafirmar su identidad.
La imagen del hombre que había sido se distorsionaba a cada instante, obligándolo a confrontar sus decisiones pasadas. A medida que el diálogo se intensificaba, una parte de él esperaba un giro inesperado. ¿Marcos intentaría manipularlo con su astucia habitual? Sin embargo, para su sorpresa, el ex socio pareció perder el control. «No sabes con quién estás jugando», dijo, dejando entrever un lado oscuro que Javier jamás había notado. Aquel enfrentamiento no solo marcaba un punto de inflexión en su carrera, sino que también ponía a prueba su valor moral. En ese momento, Javier entendió que, para crecer y convertirse en la persona que Valentina necesitaba, debía estar dispuesto a perder incluso aquello que había considerado irrenunciable. Pero mientras esta revelación lo llenaba de confianza, su mentor, a quien jamás imaginó que dependería de su protección, envió un mensaje desesperado. «Tú y yo podemos resolver esto. Hay más en juego de lo que crees». Javier sintió que, en ese instante, el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Podría realmente confiar en alguien que había navegado en el mismo río de corrupción? El dilema se volvía más complicado, y una pregunta crítica se agitaba en su mente. ¿Estaba dispuesto a arriesgarlo todo, incluso la relación más importante con Valentina, para enfrentar la verdad que Marcos había intentado ocultar? La decisión se acercaba, y los ecos de su pasado se expandían, arrastrándolo hacia un destino desconocido. Javier sintió que la atmósfera de la oficina se volvía irrespirable. El rostro de Marcos, poblado de desdén, parecía una mezcla de rabia contenida y miedo. En su mente, una tormenta de pensamientos chocaba, cuestionando la lealtad que había depositado en alguien que ahora se presentaba como un adversario. Aunque se había preparado para esta confrontación, había un aspecto que no había considerado: el costo emocional. Recordaba las risas compartidas y los sueños forjados en una búsqueda de éxito conjunto, pero ahora los ecos de esos momentos eran simplemente sombras alargadas de un pasado incierto. ¿Qué estás dispuesto a perder para mantener este secreto? La pregunta surgió de sus labios antes de que pudiera pensar dos veces. Marcos revirtió su mirada con un rayo de desafío. «Perder no es una opción para mí, Javier. Y tú deberías saberlo mejor que nadie». Esa afirmación resonó en el ambiente, un recordatorio punzante de que las decisiones que hacían los hombres podían costar la integridad de otros. Javier sintió cómo el peso de la decisión se intensificaba. Era un momento crucial, no solo por la carrera que construyó con ahínco, sino por la paternidad que representaba todo lo que le importaba. La presión de la rectitud abrumaba cada rincón de su ser. Aquel ojo por ojo que Marcos intentaba imponer le dejaba una huella de desconfianza. «Esto no es solo un juego, Marcos. Hay vidas en riesgo. No puedo permitir que mi hija crezca en un mundo donde la corrupción es la norma». Sus palabras eran una declaración de guerra. Él no solo luchaba por su carrera, también luchaba por la inocencia de Valentina. La respuesta no se hizo esperar. «Eres un tonto si crees que puedes salirte del tablero sin consecuencias. El mundo real no se pega al idealismo. Se necesita tacto, Javier». De repente, un torrente de emociones le recorrió el cuerpo. La determinación que había cultivado en su interior se entrelazaba con el miedo a lo desconocido. Pero, por primera vez en mucho tiempo, el miedo pareció pequeño frente a su deseo de restaurar su integridad. «Si no puedo cambiar la situación que hemos creado, entonces no puedo ser parte de ella», afirmó Javier. Con cada palabra, sentía que el Javier que había sido se desmoronaba, pero a la vez renacía con inquebrantable resolución. La sombra de su antiguo amigo ahora era solo un recordatorio de lo que estaba dejando atrás. Mientras la conversación continuaba, Javier tomó un paso atrás. Su mente giraba con nuevas posibilidades. La oferta de su mentor resonó de nuevo, deslumbrando su visión de cómo podría salir de esto. Podía usar esa conexión para revelar las malas mañas de Marcos, ganar la confianza de Valentina en un futuro diferente y, quizás, destruir la corrupción desde la raíz. «Puede que no pueda cambiar lo que ha pasado, pero ciertamente puedo definir cómo quiero que sea mi futuro. Y no será desde la oscuridad», agregó, elogiando su nueva resolución. Marcos, al percibir la firmeza y la verdad en sus palabras, parecía estar tomando conciencia de cómo el poder de Javier había evolucionado. Sin más palabras, un incómodo silencio llenó la habitación. Al salir de la oficina, Javier sintió por primera vez en años un rayo de esperanza iluminando su camino. Aunque aún quedaba mucho por hacer, el simple hecho de haber confrontado sus miedos lo llenaba de energía. Pero en su mente, la duda persistía. ¿Cómo podría enfrentar a su mentor? Las sombras que amenazaban su futuro eran más pesadas que nunca.
Esa noche, mientras la luna iluminaba su hogar, Javier se sentó con Valentina, recordando su sonrisa radiante. Supo que debía ser un padre a la altura de sus sueños, a pesar de las tormentas personales. Pero cuando el teléfono sonó nuevamente, y la pantalla mostraba el nombre de su mentor, la incertidumbre lo invadió de nuevo. ¿Qué secretos más se escondían en esta lucha por su autenticidad? La respuesta podía cambiar no solo su futuro, sino también la vida de aquellos que amaba. Javier respiró hondo antes de contestar la llamada. La voz de su mentor parecía más distante de lo habitual, un eco de poder y sabiduría que había guiado su carrera durante años. «Javier, necesito que hablemos en persona», dijo con un tono que dejaba entrever preocupación. Esa simple frase le erizó la piel, pues sabía que la reunión no sería amistosa. Se citó para la mañana siguiente en un café cerca de la oficina, un lugar donde las ventanas dejaban entrar luces doradas, pero que ahora sentía opaco y frío. Mientras se preparaba, sus pensamientos giraban en torno a lo que podría descubrir. Su mentor había sido un faro en la oscuridad, pero también un hombre inmerso en un mundo donde la lealtad se mide en monedas y promesas rotas. Al llegar al café, Javier notó que la tensión se palpaba en el aire. La mirada de su mentor tenía un brillo de alerta, como si presintiera las palabras que Javier estaba a punto de pronunciar. Se sentaron en una mesa apartada, lejos de oído curioso, y antes de que pudiera decir algo, su mentor comenzó a hablar. Hay decisiones difíciles en el mundo de los negocios, Javier. Lo que tú llamas corrupción, yo lo veo como supervivencia. Hay que hacer sacrificios, incluso de los más cercanos, para proteger lo que hemos construido. Expuso con una calma perturbadora. Javier sintió cómo su estómago se retorcía. No puedo seguir ignorando lo que está pasando. No se trata solo de negocios, hay vidas de por medio. La gente también tiene derechos y expectativas, respondió, con sus palabras resonando más firmes de lo que había imaginado. La mirada de su mentor se oscureció. Lo que mencionas, Javier, es una idealización peligrosa. No puedes cambiar el sistema, pero puedes optar por ser parte de ello. ¿Qué pasaría si me alejaras el apoyo que necesitas? Podrías perder todo lo que has logrado. La advertencia se deslizó por encima de él como una sombra. Javier sentía como un sudor frío le corría por la espalda, pero no se dejaría intimidar. Era el momento de actuar con valentía. Si eso significa vender mi alma, entonces prefiero empezar de nuevo, pronunció, firme en su decisión. Un silencio abrumador se instaló entre ellos. El mentor pareció considerar las palabras de Javier, y por un instante, la conexión que alguna vez habían tenido pareció tambalearse en el aire. Eres más impulsivo de lo que pensé. La decisión que estás tomando podría tener repercusiones que no comprendes completamente, ripostó, desafiando la determinación de Javier. Quizás, pero la consecuencia más aterradora sería convertirme en alguien que no soy. No puedo permitir que el miedo dicte mi camino, especialmente ahora que tengo una hija que merece más que este juego, replicó, sintiendo que cada palabra lo acercaba más a la claridad. La mirada de su mentor se endureció, pero Javier notó que había un leve destello de respeto en sus ojos. Sin embargo, las sombras no desaparecerían fácilmente. Javier sabía que la batalla no se limitaba solo a una conversación. Era una guerra que se libraría en múltiples frentes. Regresó a casa con la mente en ebullición, sintiéndose más ligero, pero sin la certeza de que su camino sería seguro. Con Valentina ya dormida, Javier se permitió un fugaz momento de reflexión. La imagen de su hija se convirtió en su faro, iluminando cada rincón de su conflicto interior. Decidido a actuar, se dio cuenta de que necesitaba información, no solo coraje. La mañana siguiente, contempló una hoja en blanco. Un nuevo plan empezaba a tomar forma en su mente, y el deseo de hacer lo correcto lo impulsaba. Sin embargo, la pregunta que lo atormentaba era clara. ¿Podría encontrar aliados en su lucha contra la oscuridad, sin perderse a sí mismo en el proceso? La respuesta que estaba buscando se encontraba en un lugar inesperado, pero primero debía profundizar en los secretos de su mentor. Tal vez, y solo tal vez, el poder que había construido era más vulnerable de lo que parecía. La nueva etapa de su travesía apenas comenzaba, y la revelación podría cambiarlo todo. Javier se despertó con un sobresalto, la imagen de su mentor aún fresca en su mente, como un eco de advertencias y decisiones que lo perseguían. Se sentó en la cocina, observando el patrón del café humeante en su taza. Cada movimiento se sentía pesado, como si estuviera tomando decisiones que afectaban no solo su vida, sino la de Valentina también. Era un padre y un profesional,
un dilema que nunca había imaginado que lo dejaría tan dividido. Con el café a medio terminar, tomó un papel en blanco y comenzó a escribir. Cada palabra, cada idea se transformaba en un esbozo de su nuevo camino. Se propuso explorar la historia de su mentor, no solo sus triunfos, sino también los fracasos que podrían haberlo llevado a esa filosofía distorsionada. Necesitaba entender el pasado para enfrentar el presente. Mientras escribía, Javier recordó cursos que había tomado, momentos en los que había aprendido sobre la ética empresarial. La memoria de aquellas lecciones agitó un torbellino de emociones contradictorias. La realidad se tornaba pegajosa, y esa nueva convicción lo empujaba hacia una dirección que podría ser peligrosa. Tenía que ser cauteloso y estratégico, pero una parte de él también sentía que podía arriesgarse a ser un agente de cambio en un sistema corrompido. A la tarde, decidió visitar a un colegas, alguien que había sido un apoyo en sus primeros días en la empresa. Mariana, una colega analítica y perspicaz, siempre había tenido una visión realista de los negocios. Ella lo escuchó con atención, mientras Javier le compartía sus inquietudes y su lucha interna entre lo correcto y lo conveniente. Javier, la mayoría de las veces, las decisiones no son blancas o negras, pero, ¿qué te propones hacer? No será fácil, sugirió con firmeza, sin ocultar la preocupación en su voz. Quiero confrontar a mi mentor. Estoy convencido de que hay algo más detrás de su poder. Debo descubrirlo y prepararme para actuar. A veces, el cambio se origina desde adentro, pero primero necesito saber quién es realmente, respondió, sintiendo que cada palabra lo acercaba más a su verdad. Sus ojos se iluminaron con la idea de que tal vez, el mismo poder que había mantenido a su mentor en el pedestal, también era su mayor debilidad. Si Javier lograba desentrañar esas piezas del rompecabezas, podría poner fin al ciclo destructivo que había afectado a tantos. Pero la sombra de la duda seguía presente. ¿Acaso podía soportar las represalias que eso traería? Con el corazón latiendo con fuerza, Javier entendió que cada paso que estaba dando era importante. Aunque tenía que ser precavido, también necesitaba generar confianza, no solo en sí mismo sino en las personas que podrían acompañarlo en este proceso. Su mente se llenó de estrategias posibles, cada una más audaz que la anterior. Finalmente, antes de regresar a casa, decidió enviar un mensaje a su viejo amigo Carlos, un abogado especializado en casos de corrupción. La idea de contar con su ayuda lo hacía sentir más preparado. Una chispa de optimismo brilló en su interior, impulsándolo hacia adelante. Mientras su teléfono vibraba con la respuesta de Carlos en el que sugería una reunión inicial, el sentido de urgencia creció en Javier. El momento se acercaba. Cada decisión lo acercaba más a la confrontación inminente con su mentor. La pregunta que lo atormentaba continuaba presente, pero pasaba de ser un dilema a un motor de cambio. Ahora sabía que cada revelación lo transformaría, pero el destino final seguía siendo incierto. ¿Podría realmente enfrentarse a la oscuridad sin perder su esencia en el camino? Mientras el sol se escondía, Javier sintió que el ciclo se apretaba, como si cada movimiento lo acomodara en una trampa que él mismo había diseñado. Con decisiones en la mente y determinación en el corazón, el verdadero desafío apenas comenzaba, y el próximo encuentro podría reescribir su historia. La mañana siguiente llegó con un cielo gris que parecía reflejar el estado interno de Javier. La incertidumbre lo invadía, y cada momento se sentía dispuesto a dar un paso menos. Sin embargo, no podía permitir que el miedo lo paralizara. La reunión con Carlos estaba planeada para esa tarde, y una mezcla de nerviosismo y determinación pululaba en su mente. En el trabajo, Javier había decidido ser más observador. Escuchar las conversaciones informales que ocurrían cerca de la máquina de café, cotejar los gestos de sus compañeros, y así entender las dinámicas de poder que se movían detrás de las puertas de la dirección. Ahí estaba el verdadero pulso de la empresa. Se dio cuenta de que las mismas voces que alababan a su mentor, también murmuraban sobre su falta de integridad. Era un doble filo, y Javier solo tenía que encontrar el ángulo adecuado para hacer el corte. Los recuerdos de las lecciones sobre la ética empresarial lo guiaban. No obstante, había un abismo entre la teoría y la práctica que comenzaba a absorbérselo. Javier sabía que la firmeza de sus convicciones le resultaría tanto un ancla como una carga. En su mente, el comentario de Mariana resonaba como un mantra. Las decisiones no son blancas o negras. Así que, en un intento de claridad, abrió un documento en su computadora y comenzó a esbozar una lista de posibles escenarios. En las reuniones, en la calle, ¿qué podría pasar si todo fallaba?
¿Y cómo se sentiría si lo hacía bien? Despertó su curiosidad al recordar que, en sus años de formación, había encontrado un talento especial para la interpretación de patrones ocultos. Esa capacidad que solía descartar como una simple curiosidad, podría ahora transformarse en un recurso invaluable. Profundizó un poco más, tratando de vislumbrar lo que podía encontrar detrás de las acciones de su mentor, pero no fue suficiente. Al final del día, se encontró en un café cercano a su oficina, esperando a Carlos. El aroma a café recién hecho mezclado con un leve toque de pasteles lo envolvió mientras las dudas volvían a asaltarlo. ¿Realmente era el momento de abrir esa puerta? ¿Qué pasaría si lo que descubriera no solo afectaba a su mentor, pero también a su propia imagen y a la de Valentina? Cuando Carlos llegó, Javier sintió que con él llegaba una inyección de confianza. La sabiduría de su amigo en cuestiones legales y su experiencia en casos de corrupción lo ayudaría a desenmarañar entresijos que él solo no podría alcanzar. Sin embargo, lo que no esperaba era que la conversación derivara hacia su propio viaje personal. A veces, enfrentarse a alguien implica más que desear lo correcto, Javier. Necesitas conectar con ese impulso que te mueve en el fondo. ¿Tienes claro por qué luchas?, inquirió Carlos, mirándolo con penetrante interés. Porque me han enseñado que la verdad siempre debe prevalecer, incluso cuando es incómodo, y porque mi hija merece saber que hay un camino diferente, respondió, reconociendo una intensidad desconocida dentro de sí. Las palabras parecían resuenidas en una nueva dimensión. La charla continuó, y Javier sintió cómo cada palabra lo guiaba hacia un sentido de propósito renovado. Abandonaron el café sintiendo que un acuerdo de confidencialidad había unido sus destinos. La lucha se volvería más intensa, pero ahora Javier tenía el acompañamiento de alguien que comprendía la ley, y la ética podría florecer en su cruzada. Al llegar a casa, las tensiones se conjuraban en él como antiguas piezas de un rompecabezas. No la veía solo como una confrontación, sino como una galería de conexiones, decisiones y oportunidades de crecimiento. Era un cambio profundo, aunque incierto y doloroso. Mientras se sentaba en la mesa con Valentina, cuyo rostro iluminaba la estancia, comprendió que no podía esperar mucho más. Se requería acción, no podían aferrarse al silencio. Pero, ¿podría realmente lograr el cambio sin arriesgar lo que más amaba? Mientras la noche avanzaba, Javier tomó una decisión. Mañana, se elevaría en busca de la verdad, dejando atrás sus temores. Con el eco de Carlos resonando en su mente, una nueva pregunta comenzó a formarse. ¿Puede la verdad realmente cambiar a 1.000.000 de corazones en un instante? Las sombras de la incertidumbre se dibujaron en su futuro. El viaje apenas estaba comenzando, y la oscuridad parecía más densa que nunca. La mañana siguiente, Javier despertó con un fuego interno que arrasaba sus dudas. El eco de la conversación con Carlos aún resonaba en su mente, impulsándolo a actuar. Sabía que lo que iba a hacer no solo afectaría su vida, sino también la de Valentina y su futuro. La verdad no era solo cuestión de ética, era su legado. Durante el trayecto a la oficina, Javier se planteó cómo abordar el día. Mientras esperaban el ascensor, sus compañeros bromeaban entre ellos, ajenos a la tormenta que él afrontaba. Observó sus rostros, inscritos en la rutina mundana, y sintió una brecha creciente entre ellos y él. Algo había cambiado en su interior. Ya no podía ignorar la urgencia de la verdad. Al entrar a su oficina, un colega le lanzó un saludo despreocupado, pero Javier apenas lo escuchó. Se sentó en su escritorio y abrió el documento donde había esbozado posibles escenarios. Decidió que hoy no solo lo haría por su hija, sino por ellos. Porque si las dinámicas de poder en la empresa eran corruptas, él sería un rayo de cambio, la chispa que podría provocar la explosión necesaria para llevar luz a la oscuridad. Mientras se sumergía en su trabajo, decidió que cada interacción sería un paso hacia su objetivo. La reunión con Carlos había despertado en él un sentido profundo de responsabilidad. Formuló un plan. Antes de llevar cualquier información a la dirección, necesitaba reunir pruebas sólidas. Ya no bastaba con escuchar rumores en la máquina de café. Había que actuar. Durante los próximos días, Javier se convirtió en un espectador cuidadoso, recopilando datos en silencio. Se acercó a varios compañeros, explorando sus visiones sobre el trabajo y la gestión. Pronto, cada conversación le ofrecía más imágenes del rompecabezas. Las sombras que se cernían sobre la dirección comenzaron a cobrar forma, mostrando un panorama sombrío que confirmaba sus temores. Sin embargo, había un dilema inquietante.
Mientras más se adentraba en el mundo subterráneo de la empresa, más se cuestionaba su propia integridad. Las decisiones a las que se enfrentaba eran cada vez más complejas. Los matices de los colores se volvían confusos. Había escuchado a Carlos mencionar que el bien y el mal podían ser objetos en movimiento, y esa era una verdad tanto perturbadora como reveladora. Fue en uno de esos días, durante un almuerzo distendido, que la situación dio un giro inesperado. Una compañera, Ana, se acercó a él visiblemente alterada. «Javier, creo que te he encontrado algo que no debería estar en este lugar», le confió. El corazón le dio un vuelco. Ana le mostró un archivo confidencial que había recibido por error. Era un documento que parecía relacionado con transacciones irregulares dentro de la empresa. Sus ojos se iluminaron ante la posibilidad. Esto podría ser la prueba que necesitaba. Sin embargo, su mente se llenó de dudas. Este descubrimiento no solo obligaría a que actuara, sino que pondría en riesgo la privacidad de su colega y podría repercutir en su propia carrera laboral. ¿Estaba dispuesto a arriesgarlo todo? ¿No se estaría convirtiendo en lo que siempre había temido? Mientras debatía internamente, el estómago le dio un vuelco. La verdad que había buscado estaba al alcance, pero jamás había considerado el costo que esto podría tener para él y sus seres queridos. Necesitaba más que un mero impulso. Requería un propósito enfocado y una estrategia sólida. Todavía había un camino por recorrer, y la penumbra de la decisión lo envolvía con fuerza. Al cerrar la jornada, Javier tocó la superficie de su escritorio y tomó una profunda respiración. Hoy había encontrado la puerta hacia un cambio, pero abrirla significaría un riesgo. Una decisión enorme aún lo aguardaba. Poco sabía que, en su búsqueda de verdad, pronto se vería cara a cara con fuerzas que definirían su vida. Mañana, Javier se vería obligado a decisiones que cambiarían el rumbo de su historia. ¿Sería capaz de avanzar, a pesar de lo que significara confrontar su propia humanidad? La carga de la verdad le pesaba, y la duda lo consumía. Javier se despertó al amanecer, sintiendo una mezcla de nerviosismo y determinación que lo invadía. Había llegado el día decisivo en el que tendría que armar su valiente confrontación, no solo con su mentor, sino con el reflejo de sí mismo que había estado ignorando demasiado tiempo. El descubrimiento del archivo confidencial que Ana le había mostrado en su trabajo le daba una herramienta poderosa, pero el miedo a las repercusiones pesaba en su mente. Mientras se preparaba, veía el rostro de Valentina y sintió que toda su vida se concentraba en ese instante. La razón de su lucha era clara. Ella merecía un futuro donde la verdad y la honestidad prevalecieran. Un futuro donde pudiera crecer lejos de la sombra oscura de la corrupción y el miedo. Decidido a actuar con integridad, Javier se dirigió a su oficina con el archivo en su bolso, un peso tangible que pronto podría abrir una puerta hacia la justicia. A medida que avanzaba por el bullicioso pasillo, los saludos de sus compañeros sonaban distantes, casi irreales. Era como si, por fin, él hubiera elevado su conciencia a alturas donde los juegos y los secretos ya no tenían cabida. Al llegar a su escritorio, Javier revisó el contenido del archivo una vez más. Cifras, nombres y transacciones que detallaban una red de manipulación y deslealtad se abrieron ante sus ojos y lo llenaron de valor. «Esto es innegable», pensó para sí mismo. «No solo será el fin de mi silencio, sino el inicio de un camino hacia la verdad». Pero, ¿a quién se lo debía revelar? En ese preciso momento, sus pensamientos fueron interrumpidos por un mensaje de texto de Carlos, quien le recordaba la reunión que tendrían esa tarde. La idea de confabularse le dio aún más impulso. Decidió, en ese instante, que lo que debía hacer era reunirlo todo, y que el momento de la verdad llegaría, sin dudarlo. Para el mediodía, la desesperación por actuar comenzó a asediarlo. Sabía que esta información no solo desmantelaría los engaños dentro de la firma, sino que también requeriría una valentía que a menudo había dejado de lado. Con el archivo bajo su brazo, acortó el tiempo en el que sus colegas esperaban una llamada para abordar un nuevo caso. Finalmente, con el corazón acelerado, se plantó frente a la puerta de su mentor. Una ansia de justicia ardía en su pecho. El peso del archivo a su lado parecía volverse más ligero. Sin embargo, el miedo a lo que vendría lo atormentaba. Pero en un giro inesperado, su mente recordó la risa de Valentina, ese instante puro de alegría que lo reforzaba a hacer lo correcto. Javier tocó la puerta y fue recibido por la mirada sorprendida de su mentor. «Javier, qué sorpresa», dijo con una sonrisa forzada, sin saber que ese día marcaría un giro brutal. «Necesitamos hablar».
comenzó Javier, sintiendo que su voz se alzó con una firme determinación. He encontrado algo que cambiará las estructuras de esta empresa. Las palabras fluyeron, y su mentor, inicialmente escéptico, pronto se percató de que Javier no estaba allí para jugar los mismos juegos engañosos que una vez compartieron. Mientras la conversación se intensificaba, Javier expuso primero los argumentos éticos que habían regido su carrera hasta entonces. La verdad nunca es una opción de negociado. Cada una de estas transacciones significa vidas. Si vendemos nuestra integridad, perdemos todo lo que tenemos. El rostro de su mentor se tornó pálido. Las palabras resonaban como una sentencia, y había un atisbo de incredulidad en sus ojos. No puedes hablarme así. Has construido tu vida a partir de este sistema, dijo, buscando usar su historia para desmoralizarlo. Tal vez lo hice, pero me he despojado de eso. Uno no puede construir sobre ruinas y esperar que se mantenga firme, contraatacó Javier, asumiendo una postura más segura a medida que cada palabra se cristalizaba en determinación. La conversación se tornó en un choque de ideales. Cada uno confrontaba su interpretación del éxito y la ética en el ambiente profesional. Mientras el intercambio se intensificaba, Javier sintió que estaba no solo defendiendo una verdad personal, sino también rescatando una parte de sí mismo que había estado oculta, atrapada en el silencio, la ambición y el miedo. Con el clima tenso, Javier hizo un movimiento estratégico. Tengo pruebas suficientes. No estoy aquí solo para acusarte. Estoy aquí para proponer una salida que no nos implique más sufrimiento. Podemos desmantelar esto juntos. Mostró el archivo, levantando la voz. Si no lo hacemos, enfrentaremos consecuencias mucho peores que perder una firma. Los ojos de su mentor chisporrotearon de indignación y miedo, pero había un leve destello de respeto en su mirada. No puedes golpearte la cabeza contra la pared y esperar que caiga, dijo, pero ya había en él una semilla de duda a partir de lo que Javier había manifestado. Al final, cuando el encuentro concluyó, Javier entendió que su valentía no solo había revelado la corrupción, sino que también le había dado el poder de decidir su propio camino. Había tomado una decisión difícil, y aunque la batalla no había terminado, él había declarado una guerra en la que la verdad tenía que prevalecer. Esa noche, autorreflexionado y realizado, Javier regresó a casa. Valentina lo esperó con un abrazo que hizo que toda la angustia desapareciera. Mirándola a los ojos, recordó su misión: construir un mundo donde la verdad y la integridad no fueran considerados opciones arriesgadas, sino la única forma de vivir. A partir de ahora, no solo sería un abogado exitoso, sino un hombre completo. La transformación había comenzado, y con ella, un nuevo capítulo donde la luz, el amor y la verdad florecerían. No esperen ni un segundo más para compartir esta historia de transformación personal. Este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Actúen ahora.